Vamos a tomar en cuenta también los fondos fotográficos. Con los fondos fotográficos hay una gran variedad. O sea, hay una gran variedad que yo, la verdad, no sabía ni que existía tanta variedad, digamos, de materiales. Yo les voy a hablar de los que yo he utilizado y evidentemente, bueno, los más usados son los de papel. La mayoría de los fotógrafos utilizan de papel o también están los fondos de tela y están los fondos pintados, ¿verdad? Los que pintan a mano, que son preciosos, son fondos supremamente caros, algunos, hasta donde tengo entendido, pero son demasiado bonitos. Los fondos de papel hay en todos colores, como se puede ver en la imagen, y ahí faltan colores, está el negro, está el gris, está el blanco, y los fondos de papel, pues yo he utilizado y tienen la ventaja y desventaja, tienen ambas. La desventaja es que se rompen, se pueden romper incluso hasta con los tacones de la modelo, ¿verdad? Me ha pasado que muchas veces por más que no se viene a brincar a un fondo fotográfico, sin embargo, sí se rompen con el tacón de los modelos, se ensucian también, está dentro de sus desventajas de los fondos de papel, se ensucian y algo bien importante, que en los fondos de papel, bueno, en realidad todos, pero los de papel tienen un peso importante y hay que asegurarlos. Me pasó que el primer fondo que compré lo puse en una estructura que mandé a hacer y no le puse el freno a ese fondo de papel y se me desenvolvió todo el papel y quedó todo el fondo tirado en el piso. Entonces, les digo este tipo de cosas porque sí es importante que cuando usted ponga un fondo de papel y usted pues ya haga su escenario, ¿verdad? Lo baje, no sé, los metros que lo va a necesitar. Si es una fotografía de cuerpo completo, pues lo va a tener que bajar unos 4 metros. Si es de primer plano, pues solamente la pared, pero póngale freno porque si no le va a pasar lo que a mí me pasó, que es que el fondo de papel pues se me vino y se desenrolló completamente del tubo de cartulina que tiene adentro. Bueno, y en fondos podemos tener también los de tela. Yo opté por fondos de tela al principio. De hecho, muchas veces en mis fotografías los utilizo aún al día de hoy. Con la tela hay ventajas y desventajas también. Una de las desventajas y una de las cosas que tendríamos que tener más cuidado es que por lo general vamos a tener arruguitas, ¿verdad? Tenemos que saber elegir nuestra tela, preferiblemente que no sea una tela que se arrugue mucho, porque si las arruguitas no se van a ver bien en nuestro fondo, ¿verdad? A no ser de que sea una foto como con un estilo así como de cortina que caiga, pero ya ese es como el concepto de la foto, de otra forma no se va a ver bien. Por lo general, los fondos fotográficos tienen que ser sin pliegue. Queremos fondos lisos, ¿verdad? Entonces, con las telas, tal vez ese tipo de cosas, desventajas tenemos. Otra desventaja del fondo de tela es que muchas veces no tienen el ancho necesario. Entonces, por ejemplo, mi mamá es costurera. Mi mamá sabe muchísimo de telas y me enseñó a mí desde chiquitita, pues, de telas. Entonces yo, bueno, cuando inicié, incluso ahora, una de las cosas que más me gusta es irme a las tiendas de telas y elegir y ver telas. Entonces, el ancho de una tela puede ser de 1,20 m y en las más anchas puede ser de 2,30 m. El problema es que no todas las telas nos sirven y las telas que nos sirven probablemente no tengan el ancho requerido para hacer nuestro fondo fotográfico. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Coser las telas, ¿verdad? Pero esa línea en el centro, pues no se va a ver bien. Entonces, no es que sea imposible. Eso es lo que yo le trato de decir el día de hoy a ustedes. No es que sea imposible. Podemos hacerlo, pero tenemos que saber hacerlo. ¿Cuál sería una forma de hacerlo? Compremos telas lisas, porque al comprar telas con algún diseño, y al unirlas y al pasarles una costura en el centro, entonces nos vamos a dar cuenta cómo nuestro diseño no va a funcionar con el otro lado, ¿verdad? Sino que va a quedar los diseños uno por un lado y otro por otro lado. Entonces, ¿se puede trabajar con telas? Sí, se puede trabajar con telas, yo lo he hecho, pero tenemos que saber coserlas si las queremos coser y si no las quisiéramos coser, entonces vamos a tener que tomar
que hacer tomas muy cerradas para que pueda caber nuestro objetivo, nuestro modelo en el pedacito de tela, el ancho de la tela que estamos necesitando. Ahora, con respecto a los fondos, hay 3 colores básicos que son el negro, el blanco y el gris. Pero yo quiero hablarles del color gris, y esto es un tip que yo tengo para mí, que yo quiero compartírselos a ustedes. El fondo gris es el preferido mío, definitivamente, porque el fondo gris es un fondo que se puede adaptar a muchísimas cosas. La foto que ustedes tienen en el fondo, ese fondo que ustedes ven amarillito en la fotografía que tengo en el PowerPoint, es amarillito, como lo pueden ver. Ese fondo no es amarillo. O sea, la edición me permitió hacerlo amarillo. Y muchos de los fondos que ustedes pueden ver en mi fotografía vienen a partir o son editados a partir de un fondo gris. Ahora, ¿por qué un fondo gris? Porque el color gris es un color neutral y es un color que se permite trabajarlo súper bien en edición. No así el blanco. Si yo pongo un fondo blanco y quiero editarlo a un color oscuro, quiero transformarlo a un color oscuro en la fotografía, me va a ser demasiado difícil. Y viceversa, si pongo un color negro y después quiero aclararlo en edición y hacer, qué sé yo, un fondo más claro, me va a ser supremamente difícil. Una de las cosas que yo opto es siempre tener un fondo gris. Entonces, cuando yo no tengo el material que necesito, por ejemplo, si quiero un fondo celeste y no lo tengo, entonces, ¿qué hago? Pongo un fondo gris y lo transformo en edición. Así funcionan muchas de mis fotografías. Más adelante les voy a mostrar varias y les voy a decir cuáles tienen un fondo gris, pero que en la fotografía no se está viendo el gris porque ha sido transformado. Entonces, el fondo gris es un muy buen color para trabajarlo en edición.